La danza de Salomé. El papel de la seducción en la muerte de Juan el Bautista. Hola chicos, hoy compartiré con ustedes una de las historias más intrigantes de la Biblia, que nos trae importantes reflexiones sobre el poder, la influencia y las consecuencias de nuestras decisiones. Imagina un grandioso salón real, iluminado por antorchas doradas, donde está a punto de desarrollarse una historia dramática. En el centro de esta narración están Salomé, una joven princesa, Herodes Antipas, el gobernante, y Juan el Bautista, un profeta respetado por su integridad. Juan el Bautista era conocido por su valentía al defender la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a los poderosos. La oscuridad envolvía el gran salón del palacio de Herodes. La luz de las antorchas bailaba sobre las paredes doradas, proyectando sombras que parecían cobrar vida. El aire era pesado, cargado de fragancias exóticas y murmullos apagados. En el trono, Herodes Antipas observaba, con los ojos fijos en la joven que se movía con gracia ante él. Era Salomé, hija de Herodías, una joven de hipnotizante belleza, cuyos movimientos encantaban a los presentes. Cada paso era calculado, cada gesto seductor, como una telaraña tejida ante la mirada de Herodes. No podía apartar la mirada. Su corazón se aceleró, el deseo y la fascinación lo consumieron. Pero no se trataba de un simple entretenimiento. Herodías, la esposa de Herodes, observaba desde la distancia, con los labios curvados en una sonrisa fría. Conocía el poder que ejercía su hija y sabía cómo usarlo para sus propios fines. Desde que Juan el Bautista, el audaz profeta, había denunciado públicamente la relación entre Herodes y Herodías como inmoral, ella lo odiaba. Para ella, la voz del desierto debe ser silenciada para siempre. Y Juan estaba allí, en los calabozos del palacio. Su voz ya no resonaba en las colinas de Judea, pero su espíritu seguía siendo fuerte. Encarcelados por decir la verdad, por enfrentar el pecado de Herodes y Herodías. Su figura, incluso encarcelada, siguió siendo una amenaza para el orgullo de la reina. El baile continuó. Salomé giraba, su cabello flotaba como una nube oscura, sus ojos brillaban con una mezcla de inocencia y malicia. Herodes, cegado por el encantamiento, se levantó de su trono exaltado. «Pídeme lo que quieras y te daré hasta la mitad de mi reino», declaró su voz resonando en la sala. El silencio se apoderó de mí. Salomé se detuvo, jadeando, con los ojos fijos en su madre. Herodías sonrió, inclinándose ligeramente. Susurró algo al oído de su hija, y en ese instante el destino de Juan el Bautista quedó sellado. Salomé se dirigió a Herodes, con su voz dulce pero mortal. «Quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en bandeja». La sala tembló. Herodes palideció. Su alma vacilaba entre el deseo de cumplir su palabra y el horror de la petición. No quería matar a Juan porque temía ser un hombre justo y santo. Pero su orgullo y su promesa, hecha delante de todos, lo aprisionaron. Había que tomar una decisión. El silencio era insoportable. Herodes asintió y se envió un mensajero a los calabozos. En la oscuridad de la celda, Juan el Bautista oraba, con el corazón en paz. Sabía que su fin estaba cerca, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Y cuando la sala volvió a su atmósfera de susurros y celebraciones, una sombra se acercó a John. La fría hoja reflejaba la luz parpadeante de las antorchas, y el sonido de los pasos resonaba como un presagio de muerte. La historia que cambiaría el destino de un profeta estaba a punto de escribirse. Las sombras se extienden sobre las montañas, donde los vientos helados susurran historias antiguas. Fronteras, líneas invisibles que dividen no solo tierras, sino destinos. Parecen simples líneas en los mapas, pero para quienes viven a lo largo de ellas, son muros de miedo e incertidumbre. En algún lugar de Asia Central, el silencio del desierto está cortado por alambre de púas. Un joven pastor observa, al otro lado, lo que una vez fue su propio pueblo. En cuestión de días,
La frontera estaba trazada. Su familia, sus amigos, ahora son extranjeros. La barrera no es solo física. Es una cicatriz que separa los corazones de los sueños. Pero hay aún más fronteras malditas. En el corazón de África, el trazado colonial separó a tribus que durante siglos habían vivido en paz. Los hermanos se convirtieron en enemigos, los idiomas fueron prohibidos, las culturas fueron suprimidas. En Ruanda, las líneas trazadas por manos extranjeras se convirtieron en chispas para uno de los mayores genocidios de la historia. Las fronteras de Europa, tan alabadas por su orden, son testigos de masacres. Los Balcanes, con sus montañas y valles, se convirtieron en campos de batalla. Pueblos que antes compartían mercados y matrimonios ahora se enfrentan en guerras sangrientas. La tierra que una vez unió, ahora se separa. ¿Y qué hay de América del Norte? Donde el cerco entre Estados Unidos y México se extiende como una cicatriz metálica, dividiendo familias, culturas y esperanzas. Allí, el desierto no es solo arena y calor. Es una tumba silenciosa para aquellos que se atreven a soñar con una vida mejor. Estas fronteras malditas son más que líneas en los mapas. Son heridas abiertas en la piel del mundo. Son el resultado de ambiciones, miedos y odios que atraviesan generaciones. Hoy vamos a explorar esas fronteras. Entendamos cómo surgieron, quién los rastreó y, sobre todo, cómo continúan dando forma a la vida de millones de personas. Prepárate para cruzar fronteras que no son solo físicas, sino también espirituales y emocionales. Porque cuando hablamos de fronteras, estamos hablando de destinos y tragedias que se repiten. Y lo que parece solo una línea en un mapa, puede ser, de hecho, una sentencia de dolor para quienes viven a su sombra. La primera frontera maldita que exploraremos es la de Ceuta y Melilla, enclaves españoles en el norte de África. Muros altos, vallas electrificadas, patrullajes incesantes. Para aquellos que intentan cruzar, es la promesa de una vida mejor, pero para muchos, es el final del sueño. Miles de migrantes lo arriesgan todo, escalando muros, enfrentándose a guardias y hasta al mar traicionero. Allí cada piedra, cada gota de sudor y sangre cuenta una historia de desesperación, de familias separadas, de promesas incumplidas. Para España es una cuestión de seguridad. Para África, es un símbolo de desigualdad y dolor. ¿Y qué hay de la frontera entre India y Pakistán? Una línea trazada apresuradamente que generó éxodos y masacres. Millones cruzaron en busca de seguridad, pero se encontraron con el odio y la muerte. Cada año, en la ceremonia de Wagah, los soldados de ambos bandos realizan un espectáculo de rivalidad. Un teatro que esconde el dolor de millones de familias divididas. Y luego tenemos el muro que divide a Israel y Palestina. Un muro que separa no solo la tierra, sino las creencias, las culturas y los sueños. En el lado palestino, los murales y los grafitis expresan dolor y resistencia. En el lado israelí, se llama barrera de seguridad. Pero para muchos es solo una cicatriz que sangra todos los días. Estas son las malditas fronteras que condenan a las naciones. Líneas que duelen, que encarcelan, que destruyen esperanzas. Pero hay más, porque el mundo está lleno de líneas invisibles que dividen los corazones, y que a menudo son más mortales que cualquier muro físico. Pero detrás de cada frontera hay una historia, un origen a menudo olvidado, como la línea Durand, que separa Afganistán de Pakistán, trazada por los colonialistas británicos sin tener en cuenta a las tribus locales. Una línea que nunca fue aceptada y que hasta el día de hoy es escenario de tensiones y conflictos. O la zona desmilitarizada entre las Coreas, una franja de tierra donde el silencio es mortal. Guardias, minas terrestres y cámaras están constantemente al acecho. Pero irónicamente, esta zona se ha convertido en un santuario para la vida silvestre, donde los animales viven en paz, mientras que los humanos permanecen divididos. Y luego está la frontera más fría de todas, el Ártico. Una tierra de hielo y silencio,
donde las naciones se disputan territorios sumergidos en busca de petróleo y riquezas minerales. Bajo el hielo, se está librando una guerra silenciosa. Estos son los límites que exploramos, pero hay una verdad que pocos ven. Las fronteras más peligrosas no son las que se dibujan en los mapas, sino las que dibujamos en nuestros corazones. Miedo, prejuicios, odio. Estas son las verdaderas líneas que dividen a la humanidad, porque el mayor campo de batalla no es la tierra, es el alma. Y al final, tal vez las fronteras más malditas son las que nos negamos a derribar. El eco de una voz resonó en el desierto, cortando el silencio con palabras que turbaron la estructura religiosa y política de su tiempo. Juan el Bautista no se inclinó ante las asambleas, ni buscó aplausos. Su misión era clara: preparar el camino para el ungido, y para hacerlo, tendría que enfrentarse a lo que pocos se atrevían: la corrupción instalada en las altas esferas y el pecado arraigado en las almas de aquellos que vestían las vestiduras de la autoridad. El Jordán era testigo diario de una escena insólita. Hombres y mujeres, autoridades y pecadores, descendían a las aguas, confesaban sus pecados, y eran bautizados por un hombre que vestía pieles de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Pero no era su apariencia lo que causaba asombro, era su audacia. Juan no era diplomático. Llamó a los fariseos una raza de víboras, advirtió a los saduceos y se enfrentó a soldados, recaudadores de impuestos e incluso al rey. Era la encarnación de la verdad desnuda, que rasga la máscara de la hipocresía y revela lo que se esconde bajo las apariencias. El reino de Herodes Antipas, sumergido en la lujuria y la sucia política, no escapó a la mirada penetrante del profeta. Cuando Herodes tomó para sí a la esposa de su hermano, Herodías, Juan lo denunció públicamente. Esta afrenta no era solo personal, era una amenaza para el sistema. Era el grito de la conciencia que resonaba donde el pecado era la norma. Herodías, herida en su orgullo, juró silenciar aquella voz. Y Herodes, aunque temía a Juan y reconocía en él a un hombre justo y santo, cedió a la presión y lo echó en la cárcel. Allí, entre las frías piedras y el olor a moho, Juan se enfrentó no solo al encarcelamiento físico, sino también a la prueba de la fe. El hombre que había proclamado con convicción: «He aquí el Cordero de Dios», ahora enviaba discípulos a preguntarle a Jesús: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?». El desierto exterior se convirtió ahora en un desierto interior, un lugar de duda, de silencio divino, de espera agonizante. Jesús, cuando se le hizo la pregunta, no condenó a Juan. Al contrario, respondió con señales. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los sordos oían, y el evangelio era predicado a los pobres. Era como si dijera: la misión se está cumpliendo, el reino está en movimiento. Y añadió: entre los nacidos de mujer nadie es más grande que Juan. Palabras que atraviesan el tiempo como un sello eterno de aprobación. Mientras tanto, Herodías conspiraba. En un banquete, regada con vino y vanidad, usó a su hija como cebo. La seductora danza agradó tanto a Herodes que prometió darle todo lo que pidiera. Influenciada por su madre, la joven pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y allí, el profeta del desierto, el que no cayó ante el pecado, fue silenciado por la violencia del sistema. Su cabeza, trofeo de maldad, fue entregada como premio por la corrupción contra la verdad. Pero se equivocan los que piensan que su voz se ha extinguido. La sangre de Juan no fue derramada en vano. Se convirtió en símbolo de la fidelidad sin reservas, de la valentía que denuncia, del siervo que prefiere la muerte a la omisión. Su arresto no silenció su mensaje. Su decapitación solo selló su testimonio con honor. En la oscuridad de un mundo donde la verdad nos molesta, Juan nos invita a una profunda reflexión. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio por ser voces proféticas? ¿O nos vendemos por conveniencia, acomodados en el silencio que no confronta? El encarcelamiento de Juan revela más que el odio a los malvados.
revela la cobardía de aquellos que prefieren preservar sus privilegios que defender la justicia. Mientras el mundo celebra a Herodes y Herodías en sus banquetes modernos, los desiertos siguen clamando por voces que no se vendan a sí mismas. La historia de Juan es un recordatorio de que prepararse para el Mesías requiere no solo palabras dulces, sino también espadas afiladas de verdad. Preparó el camino con su vida y con su muerte, y ahora, el desierto espiritual de nuestro tiempo espera. ¿Quién se atreverá a ser la próxima voz? La cabeza de Juan descansaba sobre una bandeja, pero su voz resonaba más allá de los muros del palacio de Herodes. Su muerte selló más que un final. Inauguró una era en la que la verdad sería costosa, pero valdría cada gota de sangre. El desierto había hablado, y ahora aquel que él anunció caminaba entre los hombres. Jesús, el Cordero de Dios. Muchos pensaron que la muerte de Juan representaba una derrota. Sin embargo, desde la perspectiva del reino, fue un acto profético. No solo preparó el camino para el Mesías con palabras, sino que lo pavimentó con sacrificios. El martirio del último profeta del Antiguo Testamento no fue una tragedia aislada, fue un hito, el fin de la antigua alianza y la inauguración de la nueva, donde la verdad no se negociaría, aunque costara la vida. Jesús, cuando se enteró de la muerte de Juan, se retiró silenciosamente. El lamento del Salvador era más que el anhelo por un primo. Era el dolor por una generación que rechaza a los profetas y silencia las voces que denuncian el pecado. Pero la misión de Juan se cumplió. Había sido el heraldo. No buscó la gloria, no hizo milagros, no acumuló riquezas. Su vida fue una flecha que apuntaba a Cristo, y eso fue suficiente. Pero el legado de John no murió con él. Se convirtió en una llamada silenciosa y constante. Nos recuerda que el Evangelio no está hecho solo de promesas, sino de enfrentamientos. No solo de bendiciones, sino de cruces. En una época en la que muchos moldean la verdad para complacer a los palacios modernos, ya sean políticos, religiosos o virtuales, Juan sigue siendo un contraste vivo, el que prefirió el desierto a la adulación, la prisión a la connivencia, la muerte a la omisión. Y su vida trae preguntas incómodas a nuestros días. ¿Qué hemos hecho con el mensaje que anunció? ¿Qué hicimos con el Cordero a quien señaló? ¿Nos hemos convertido en voces que claman en el desierto de la indiferencia? ¿O simplemente en ecos vacíos en los pasillos de la conveniencia? Juan vivió como una lámpara que brilla por un tiempo. Jesús lo llamó una luz que quemaba e iluminaba. Ardía, consumía, ardía hasta el final y nunca dejaba de iluminar. La generación actual necesita profetas más que celebridades. Necesita hombres y mujeres que, como Juan, no se dobleguen a la presión, que no negocien el altar con el trono. Porque el mundo de hoy todavía vive bajo el espíritu de Herodías, que odia la verdad, y de Herodes, que teme más a la opinión pública que a la justicia. Y la Iglesia corre el riesgo de permanecer en silencio, temerosa de perder el consuelo. Pero Juan clama desde el desierto de la historia: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Juan no vio todos los frutos de su misión. Murió antes de ver la cruz, la resurrección, el nacimiento de la Iglesia, pero su semilla fue plantada en la tierra del reino, y de ella brotaron los mártires, los apóstoles, los desiertos invadidos por el fuego. Su espíritu vive en cada voz que se levanta para denunciar el pecado, proclamar el arrepentimiento y preparar los corazones para el Rey. Su fin nos muestra que el reino de los cielos no se impone con violencia, sino que el violento es el que se lanza con todo por él. Juan fue uno de ellos, un hombre que vivió en el límite, entre lo viejo y lo nuevo, entre la denuncia y la esperanza, entre el desierto y el cielo. Al final, Herodes tuvo un banquete, Herodías tuvo su venganza y Salomé su baile, pero Juan tenía algo que ninguno de los dos entendía: la aprobación del cielo. E incluso hoy, mientras los palacios se desmoronan y las voces humanas se desvanecen, el cielo continúa haciéndose eco de su verdad. Este es el camino,
Prepáralo, enderezad las sendas del Señor. Si las voces del mundo claman por conveniencia, que la nuestra resuene como la suya, firme, cortante, verdadera, porque no basta con proclamar al Mesías, es necesario preparar al mundo para recibirlo. Juan el Bautista murió, pero su misión sigue viva en los desiertos del siglo XXI. La pregunta que queda es, ¿quién será la próxima voz en gritar?